Estamos en vivo con el tratamiento del acuerdo de los precios anunciados en la jornada de hoy. Fernando Alonso y Raúl de la Torre, los escuchamos. Simplemente, Cecilia, para preguntarle a Raúl, bueno, ¿cuál es el análisis que se viene a hacer? Porque otra vez el gobierno nacional dice, estamos acordando, estamos respetando los precios cuidados y con los sectores que se desfasaron, volvemos a acordar. Esta vez con un logro importante, retrotraer los precios en insumos claves, ¿no? Sí, es absolutamente necesario, Fernando, este tipo de medidas porque evidentemente hubo una reacción inmediata de varios grupos que tienen posición dominante en sus respectivos mercados, primero retirando los precios de mercado, ¿no? Jueves y viernes prácticamente no entregaban precios a los clientes habituales, es decir, a los comercios, y cuando vinieron los precios vinieron con aumentos del 20-25% en varios rubros de alimentos y también en electrodomésticos. Esto es a lo que ataca el gobierno diciendo, bueno, ponemos un freno a esto, retrotraemos la situación y a explicar por qué se aumenta. Porque si no se justifica ese traslado a precios porque no hay una incidencia mayor del tema del aumento del dólar, no se explica por qué el aumento. Por eso el techo del 7,5% y para llegar al 7,5% además hay que justificarlo. Es un intento coherente con la política que se está llevando a cabo, que fundamentalmente sobre una medida que se tuvo que tomar, que el gobierno no quería tomar, que era devaluar, ahora evitar que el costo de esa devaluación caiga sobre el bolsillo de la población. A ver, es un sinceramiento casi histórico. En realidad, si le sale bien y sucede esto, es un sinceramiento casi histórico el tema de que el dólar no tendría que influir en el aumento de precios de cuestiones básicas que se hacen con materia prima dentro del país, que no tienen insumos importados. Sí, no en la forma que se pretendió hacer incidir. Vos cuando haces una devaluación te puede afectar algunos productos que, por ejemplo, se exportan. Entonces, al exportarse esos productos a un mejor precio, cuando esos mismos productos se venden al mercado interno, puede haber una incidencia, porque dice, bueno, entonces yo también aumento al mercado interno, sino ¿cuál es el atractivo de venderla al mercado interno? Podría decirse desde el lado individual del productor. De hecho, la devaluación es para mejorar el nivel de competitividad, el nivel de precios, de renta que tienen estos sectores exportadores. Ahora, afectar a toda la cadena de producción de consumo, de productos de consumo masivo, no tiene ninguna relación, ninguna realidad. Acá lo que se evidencia, Fernando, como vos decías, el hecho histórico es que hay sectores dominantes, hay sectores formadores de precios que abusan de esa condición y entonces aumentan cada vez que les surge algún tipo de desequilibrio, de incertidumbre como la que se vivió cuando se aplicó esta devaluación. Lo importante es que estaban ahí, la gente de Aluar, de Sidrar, de Asindar, de Garbarino, de Frávega, estaban ahí ratificando lo que decían la autoridad política, del ministro de Economía. Esto le da un peso extra. Es una decisión bilateral que se toma, una decisión con un compromiso. No es una decisión del gobierno que después hay que ver cómo se hace para aplicar. Lo que se está haciendo es un acuerdo con los sectores para que acepten esto. Bueno, es interesante, vamos a ver cómo resulta, porque lo que importa es que esto no recaiga sobre el presupuesto familiar. Pablo, Cecilia, Raúl los está escuchando. Sí, Raúl, yo quería llevarte al tema del dólar paralelo, del dólar ilegal. ¿Cómo se entiende, Raúl, si en las últimas horas o en los últimos días los datos indican que mucho menos compradores de este dólar acudieron a las diferentes cuevas? ¿Por qué la cotización de este dólar ilegal, de este dólar paralelo, ha aumentado? ¿No debería ser al revés? No, esto se puede... Sí, no, se entiende de una sola forma, Pablo, se entiende porque hay una especulación y un juego político con el tema del dólar paralelo. Yo te doy un dato, o dos datos, si se quiere. Ayer se informó que el dólar paralelo, el dólar ilegal, estaba en 12,50. Hoy se dice que está en 12,90. Ahora, el precio de compra de ese mercado, de las cuevas, digamos, del mercado paralelo, si vos vas con dólares a una de estas cuevas o a estos arbolitos que funcionan al microcentro porteño, de decir, tengo dólares, quiero venderlo. ¿Sabes cuánto te estaban pagando? 11 pesos ayer. Y hoy pagaban 11,40, según se informa. Es decir, había un diferencial de 1,50 entre el valor de compra y venta. Nunca hubo este diferencial. ¿Esto por qué sucede? Porque si vos ibas con dólares, obviamente lo compraban a 11 pesos. Este es el valor del dólar paralelo. El otro, que no se vendían, no se hacían operaciones de venta, te informaban el dólar que querían. Y hoy volvió a pasar lo mismo. No hay operaciones en el mercado paralelo, pero se informa de un aumento. ¿Sabe por qué se hace esto? Porque se quiere demostrar
que la devaluación fue insuficiente, que 8 pesos no es suficiente y que todavía la brecha, es eso que se denomina la brecha entre el marginal, el dólar ilegal y el dólar oficial, se sigue abriendo a pesar de esta política que aplicó el gobierno. ¿Qué se trata de hacer con esto? Crear esa situación de incertidumbre en la cual estos especuladores salen favorecidos. Y de paso a algún sector les sirve para seguir presionando y decir, bueno, 8 pesos no es suficiente, todavía hay que hacer una devaluación mayor. No hay que perder de vista esto. Ese dólar ilegal es, además de ser una operación que está contra la ley, es un factor político de presión contra el gobierno y es parte de este ataque especulativo que está sufriendo la Argentina. Clarísimo, Raúl. Fernando. Raúl, simplemente decirle, hay un clima de un poco más de tranquilidad, o de bastante más tranquilidad que hace 72 horas atrás, que la semana pasada, en el aspecto económico, dólar, financiero y precios. Sí, yo te diría, no solo con respecto a 72 horas anteriores, vivíamos toda una situación de muchísima tensión sobre el mercado cambiario desde hace varias semanas. Lo de jueves y viernes fue, o entre miércoles y viernes te diría yo, de suma tensión. Cuando desaparecen los precios del comercio es que estás viviendo una situación de incertidumbre muy grande. Había pequeños comerciantes que no sabían cómo vender porque no sabían a qué precio le iban a reponer ellos los productos. Yo creo que el inicio de las operaciones, de la forma que se dio, la venta de dólares a particulares, esta apertura parcial de las restricciones cambiarias y de la forma que se está llevando, yo creo que empieza a tranquilizarse. Ya estamos en el tercer día que está operando este mercado normalmente y cada día inclusive con un poquito más de flexibilidad que los días anteriores. Yo creo que se está restableciendo la calma de a poco. Lo de hoy de los precios es una muy buena señal, quiere decir que el gobierno está siguiendo muy de cerca el tema de insumos y bienes finales, aunque no sean los que están dentro del acuerdo de precios, los precios de góndola. Y me parece que sí, que hoy ni siquiera hay un clima de presión con respecto al dólar como había los días anteriores, aunque todavía no apareció en los exportadores, ¿no? Que este es el otro tema. Claro. La liquidación de exportadores, que es lo que llevaría mayor tranquilidad a las reservas internacionales, que todavía sigue habiendo una caída día a día, porque el Banco Central tiene que responder para sostener este dólar a 8 pesos. Gracias, Raúl, muy amable, muy claro, como siempre. Gracias. Ustedes en estudios.